Y ya para ir entrando en materia, me gustaría dejarles una reflexión para que lo vayan pensando en el transcurso de este video. Y es que, ¿creen que a medida que avanza el tiempo nos acercamos más a conocer la verdad sobre nuestro origen como especie? ¿A entender cómo fue que se dio ese salto cognitivo que nos separó del resto de los animales? ¿O creen que por el contrario nos vamos alejando más de saber esa verdad absoluta? Es que si lo miramos a nivel individual, es muy fácil recordar lo que hicimos ayer, pero a medida que avanza el tiempo, la memoria selectiva va haciendo lo suyo, anulando momentos de nuestro pasado, momentos maravillosos que ni siquiera tenemos el poder de elegir cuáles olvidar o cuáles recordar muchas veces, porque no podemos recordarlos todos. Esto simplemente nos llevaría a tener que transitar del descubrimiento al olvido una y otra vez, y si esto pasa a nivel individual, pues porque no va a pasar a nivel colectivo, como si fuera una pandemia de Alzheimer, ahora que están de moda las pandemias, hasta llegar al punto donde el olvido se apodere de todo lo descubierto, incluyendo los problemas que ya hemos enfrentado alguna vez, haciendo que toda la humanidad tenga que redescubrir todo nuevamente una y otra vez, pasar por los mismos errores y aciertos, hasta llegar a un punto en un futuro donde tal vez todo lo que hoy conocemos como ciencia y tecnología sea visto como magia o milagros. Y si esto fuera posible, en el caso hipotético, ¿no? ¿Qué garantía tenemos nosotros de que lo que fueron los descubrimientos más avanzados en alguna parte de la historia hoy fueran subestimados, subvalorados, simplemente porque los consideramos magia, esoterismo, misticismo y por ejemplo le prestamos atención? ¿No creen que podría pasar? Porque es que si miramos el tiempo como si fuera una línea recta que avanza hacia futuro, pues podemos decir que estamos mucho más cerca de la inteligencia artificial avanzada que del hombre cavernícola. Pero si quisiéramos saber la verdad o tratar de entender un poco más de qué fue lo que pasó al principio, pues podríamos tomar referencias de los descubrimientos o las investigaciones que llegaron a desarrollar las civilizaciones anteriores a nosotros. Claro, esto es gran parte del trabajo de la antropología precisamente. Pero es que llegamos a un punto donde hablamos acerca de la psicología moderna sin entender todavía cómo era la psicología del hombre primitivo para saber qué es lo que nos separa de ellos, ¿no? Y es que si estamos de acuerdo con la teoría de la evolución, pues por consiguiente deberíamos considerar la evolución del pensamiento. Y ese es precisamente el tema del que voy a estar hablando a lo largo de todo este canal, con una teoría que estoy seguro, o bueno, casi seguro, que podría llegar a estremecer, a sacudir y transformar la forma en la que estudiamos y cómo entendemos la psicología. Pero claro, como dicen por ahí, todo gran conocimiento conlleva una gran responsabilidad. Y en este caso me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si en el camino a la inteligencia artificial avanzada llegáramos a darnos cuenta que aquello que llamamos conciencia, aludiendo a un poder racional, lógico, resultara ser solamente un algoritmo similar a los que se utilizan en los sistemas cibernéticos, replicable así en otros sistemas? En este caso, ¿cuál sería el mejor uso que le podríamos dar? ¿Utilizarlo para crear una conciencia artificial avanzada? ¿O utilizarlo para entender mejor nuestro origen como especie y tal vez romper ese bucle del eterno retorno que nos obliga a pasar siempre del descubrimiento al olvido por la eternidad, haciendo que repitamos la misma historia del Génesis al Apocalipsis? ¿Sería posible? ¿O creen que estamos condenados sí o sí a repetir el Apocalipsis por la eternidad? Si esto fuera así, ¿qué tan cerca está ese Apocalipsis? ¿Lo podríamos evitar? Sin duda, estamos en la era en la que más historias, teorías y conspiraciones se comentan. Y paradójicamente, pareciera que a la mayoría de personas les resulta más fácil creer en lo que dice un pendejo famoso que creer en lo que dice un científico. Y si bien uno podría decir que se debe a que estamos en la era más poblada de la historia y a mayor cantidad de personas, mayor cantidad de ideas, que sumado al internet nos daría un tráfico de información impresionante, que nos satura y hace que sea cada vez más difícil diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Bien, un argumento muy válido. Pero lo que estamos dejando de lado es el hecho de que los misterios más grandes de la existencia misma siguen sin develarse. Desde el origen del universo, la vida, la conciencia, Dios, por qué existimos, todo lo que tenemos son teorías. Un momento, aquí se necesita hacer una aclaración. Listo, ya está. Cuando digo teoría, de ningún modo lo hago de forma despectiva, pues en el ámbito científico una teoría es el grado más alto al que puede llegar una idea después de haber pasado los filtros de verificación para dejar de ser solo una hipótesis y convertirse en la versión más cercana a la verdad.
Sin embargo, para las personas que no son científicas, una teoría está en un campo de pensamiento diferente al de las certezas intuitivas. Por ejemplo, la sensación de certeza que tenemos cuando decimos que todos nacimos de una mujer o que todos necesitamos comer, no es la misma sensación de certeza que cuando decimos que existen 12 tipos de partículas que conforman la materia o que la galaxia más cercana es Andrómeda. Y es que por más que todas estas afirmaciones sean ciertas, no todos tenemos en casa los instrumentos necesarios para poder verificar todo lo que la ciencia nos dice. Así que quieran o no, las teorías científicas también requieren de la confianza de las personas en los científicos para poder ser aceptadas, aunque no sean del todo entendidas. Veámoslo desde otra perspectiva. Aunque la curiosidad ha sido uno de los principales motores en la evolución del pensamiento, según el historiador Yuval Noah Harari, en su libro de Animales a Dioses, nos muestra cómo ha sido la confianza lo que nos permitió formar redes de cooperación para desarrollar la sociedad que tenemos hoy en día. Y cuando se trata de confianza, la ciencia está pagando los platos rotos de un pasado oscuro, donde sirvió para promover y perpetuar la esclavitud, la discriminación y la brecha de género, al argumentar que con estudios científicos habían logrado demostrar que las comunidades negras estaban mejor preparadas para el trabajo físico, mientras que los blancos estaban mejor preparados para las matemáticas, las ciencias y la política. Del mismo modo que decían que las mujeres, al ser menos racionales que los hombres, no tenían capacidades electorales o que no deberían de ejercer puestos en la política tampoco. Dicho esto, espero que comprendan que cuando hablamos con personas que no son científicas, lo que sea que se diga respecto a los misterios de la existencia no va a ser tomado como una certeza intuitiva, sino como teorías y más teorías. Teorías que parecen perderse entre la gran cantidad de datos curiosos que se publican todo el tiempo. Y es que cada año publican alrededor de 1 millón de artículos científicos. En solamente un sitio web como Google Scholar puedes encontrar más de 400 millones de artículos científicos. Y suponiendo que cada artículo de estos tarde 1 hora en leerse, una persona que quisiera leerlos todos tendría que pasar leyendo durante 45.000 años. 45.000 años leyendo. Esto hace muy difícil que podamos conectar todas las fichas del rompecabezas para darle orden y sentido a nuestra realidad. Ahora que si bien por un lado tenemos mucha más claridad sobre lo que podría ser nuestra posible extinción, nuestro posible fin, gran parte de la ciencia sigue obsesionada con saber cómo fue el principio. Y en su afán de respuestas, lo que están haciendo es tratando de recrear la realidad como la conocemos, en lugar de prestarle atención a lo que realmente necesita atención, que es cómo evitar el apocalipsis que se viene encima. Un apocalipsis que no va a ser nada bonito, ni rápido, ni épico, así como lo pintan con el chasquido de Thanos, el meteorito. No. Para empezar, no va a ser rápido, va a ser muy lento y doloroso. Olas de calor infernal que van a hacer inviable la vida en exteriores. Según el informe del IPCC, ya para el 2100, la mayoría de la humanidad estaría viviendo en invernaderos si las cosas siguen como vamos. En fin. Que esta curiosidad por saber más y más y más es como un tren sin frenos, y si bien por un lado seguimos obsesionados por saber la verdad sobre nuestro origen, por otra parte tenemos el reto de enfrentarnos a nuestra propia extinción. Una extinción ocasionada por nosotros mismos, pero que es posiblemente evitable. Ojo a esto, posiblemente evitable, dependiendo de lo que hagamos los siguientes 8 años para mermar la huella de carbono. Y no lo digo yo, lo dice el informe del IPCC y lo que se está haciendo con la Agenda 2030. Pero que aunque sea una extinción posiblemente evitable, no le estamos prestando la suficiente atención, no le estamos dando la importancia que merece. Ya sea porque no confiamos en nada de lo que digan los líderes políticos o por el sensacionalismo de los medios de comunicación, que todo lo importante tienen que pintarlo con humor, con drama, para que compita contra lo popular cuando lo popular no es lo importante. Y claro, uno podría decir, sí, la culpa es de los políticos, la culpa es de los medios de comunicación, pero no. Resulta que la principal culpa de todo esto recae en ese positivismo pendejo que tenemos, ese positivismo ciego que nos hace pensar que todo tiende a mejorar así, porque sí, sin mover un dedo, todo se mejora solito. Y esta
creencia, este paradigma de que todo tiende a mejorar, ha creado una lucha de nuevas realidades, una lucha de realidades donde las personas compiten, no por quién tiene la mejor versión o por quién se acerca más a la realidad, a la verdad, sino por quién suena más convincente, por quién logra convencer a más personas de su verdad, no por quién tiene el mejor argumento, sino por quién logra sonar más convincente. Y uno dirá, bueno, ¿y dónde está la ciencia en todo esto? ¿Dónde están los científicos? ¿Por qué nadie les presta atención? ¿Por qué nadie los tiene en cuenta? ¿Por qué nadie escucha a los científicos? ¿Será que no confiamos en ellos? ¿Será que no están dando la información necesaria? Para responder a esto, tenemos que mirar el momento histórico en el que estamos. Y es que llegamos a un punto en la historia donde todos nos hicimos adictos a la información instantánea. Adictos. Y esta adicción nos hace coleccionar datos cortos sobre todo tipo de temas, pero sin profundizar en nada. Entonces llegamos a un punto donde todos creemos que sabemos de todo, pero nadie es experto en nada. ¡Wow! Llegamos a un punto donde nadie es experto en nada. ¿Ustedes se imaginan llegar a un punto donde nadie es experto en nada? ¿Qué sería entonces de los médicos, de los abogados? Qué miedo, ¿no? Qué peligro esto. Y esta adicción de la información instantánea, yo creo que es más peligrosa inclusive que cualquier otro tipo de adicción a las drogas, al alcohol, a las apuestas. Primero que todo, porque es una adicción que no reconocemos como adicción, sino que la normalizamos. Es más, ahora lo anormal es no ser adicto. Lo anormal es no tener un celular. Lo anormal es no tener redes sociales. Y aparte de eso, en comparación con las otras adicciones, la cantidad de proveedores es infinita. O sea, si miramos la cocaína, la marihuana, el alcohol, la cantidad de proveedores de esas drogas es mínima con la cantidad de proveedores de esta droga. Y es que aquí los proveedores somos nosotros mismos. No solamente somos los consumidores de esta droga, sino que somos también los proveedores. Proveedores de información basura. Todo el tiempo estamos publicando qué hacemos, qué comimos, qué hicimos. ¿Saben cuánto tiempo ocupa eso en la cabeza de alguien? Es muy loco esto, porque todos esos datos, toda esta información, lo que va haciendo es que va construyendo creencias y como una bola de nieve, las creencias van formando nuevas realidades. Realidades muy falsas, pero muy reales en la mente de cada quien. Y esto lo que hace es que crea un ambiente muy difícil para los científicos que se ven obligados a competir contra los influencers en el juego del clickbait, donde claro, tienen que estar publicando información aleatoria para que todos digan, oh, wow, mira, qué genial, cuánto sabe, todo esto. Hace muy difícil crear una campaña contundente, continua, para hablar sobre lo que deberíamos de estar haciendo para evitar este futuro apocalipsis. Y no quiero que me malinterpreten, la verdad es que a mí también me encantan todos estos datos curiosos sobre física cuántica, agujeros negros, planetas lejanos, saber si hay vida en otros planetas, por ejemplo. Todo esto me fascina. Pero lo que digo es que si queremos minimizar un poco el miedo... el mierdero que se viene, que no me estoy riendo porque me parezca gracioso, me río como una risa nerviosa, porque el solo hecho de imaginar todo esto junto, el calentamiento global, el colapso de la demanda agregada, la brecha entre ricos y pobres, el tipo de ambiente que vamos a tener en unos años más adelante va a ser tan caótico para todo el mundo, no solamente para pobres, es que también los ricos van a sufrir, todo el mundo, que es como si colocáramos todas las películas que hemos visto de Juegos del Hambre, Walking Dead y todo eso, como si lo pusiéramos todo junto y como si todo lo hubiéramos visto como a modo de teoría y ahorita ya estamos a punto de pasar a la práctica. Y no va a ser nada bonito de verdad. Una cosa es verlo en películas y otra cosa es tenerlo ya aquí, presente. Y que no nos damos cuenta por esa burbuja de positivismo tóxico pendejo que no nos deja ver la realidad, pero que si ustedes tienen hijos y les importa el futuro que les espera a sus hijos, o sea, si les importa cómo va a ser su vida en los próximos 10, 20, 30 años, 40 años, qué sé yo, cuánto esperan vivir ustedes o cuánto esperan que vivan sus hijos, deberían de estar preocupados por esto. ¿Se han imaginado cómo podría estar el mundo dentro de unos 10, 20 o 30 años más adelante? En serio, el hecho de que no les estemos prestando atención a esto no significa que no exista, simplemente significa que estamos encerrados en una burbuja de positivismo tóxico, de positivismo mágico, esperando que los gobiernos hagan algo, que esto pase así, porque sí, que todo se resuelva, ¿no? Solito. Y lo que digo es que si queremos bajarle el voltaje a todo esto, debemos encontrar la forma de organizarnos, crear una campaña contundente, continua, para meterle presión a los gobiernos que ellos por sí solos no van a hacer nada tampoco. También están en su burbuja de competencia de poderes y no se están tomando
estos temas en serio. Entonces, si llegáramos más adelante a tener una crisis energética, donde tuviéramos estos apagones, perdiéramos el internet, el acceso a la información, por estadística, por simple estadística, la mayoría de los que queden no van a ser personas con pensamiento crítico, sino personas susceptibles a las creencias saturadas de datos cortos de esta información basura, como por ejemplo a las cuantas vueltas se echa un perro, cada cuánto cambia de pareja su famoso favorito. Información basura sin conocimiento útil. Bueno, tal cual como en el inicio de la humanidad. Ya ven a dónde voy con esto del eterno retorno. ¿De qué va a servir toda esta información que hemos llegado a colectar en tanto tiempo? Ahí dándole, buscando información. ¿De qué serviría toda esta información más adelante con un futuro así? Y es que esto también se planteó tal cual en la película Idiocracia. No sé, es como si tuviéramos que ver el eterno retorno una y otra vez. Como si tuviéramos simplemente que sentarnos y aceptar que vamos hacia allá sin poder hacer nada. Ya hasta parece que hay más resignación que resistencia a evitar la cancelación mediática de los positivistas tóxicos. Como que no, ellos van ganando. Tanto así que los mismos científicos ya empezaron a sacar una black box. Una black box con toda la información acumulada, incluyendo la información sobre cómo fue que llegamos a ocasionar nuestro propio apocalipsis, supuestamente para que otra civilización llegue y la vea y encuentre todo lo descubierto, incluyendo cómo llegamos a mandar toda nuestra civilización a la chingada. Es que si miramos esto de la black box como una bitácora de todo lo descubierto hasta cómo llegamos a causar nuestro propio apocalipsis, es algo muy comparable a lo que hizo la Biblia como tal en su momento, ¿no? Y lo curioso es que las causas siguen siendo las mismas. Las causas del apocalipsis en la Biblia o inclusive en la Divina Comedia de Dante Alighieri siguen siendo exactamente las mismas que las actuales. Que la avaricia de unos, soportada por la pereza de otros que simplemente dejaron que hicieran lo que les diera la gana, causó una acumulación de riqueza en una parte de la población, mientras que los otros simplemente... eso no es mi problema. La pereza de unos, el engaño de otros. Los patrones neuróticos siguen siendo los mismos. Se repite el ciclo. No podemos salir de ese bucle. Es como si no pudiéramos hacer nada al respecto, simplemente ver cómo avanza la película, aún sabiendo las causas. ¿Será que no hay forma de evitar este continuo loop, ese bucle que nos lleva del origen a la extinción? A ver si tenemos un poco más de tiempo de seguir descubriendo cositas. Tal vez en un futuro llegaremos a responder a esa gran pregunta que ha sido el eterno debate entre la religión y la ciencia. El creacionismo versus el evolucionismo. Es decir, la idea de un ser todopoderoso que nos pudo haber creado con un propósito versus el resultado aleatorio y azaroso de partículas que formaron masa, masa que formó vida, vida que adquirió conciencia y así. Y es que el enigma está en que si lo que hubo fue un creador, ¿qué lo creó a él? Y si lo que hubo fue un Big Bang, pues ¿qué fue lo que lo causó? Y el interrogante que une a estas dos teorías está en saber si lo que hay es un sistema cíclico de creación y extinción del que no podemos salir, o si tenemos el libre albedrío y la posibilidad de evitar ese eterno retorno que nos lleva siempre a extinguirnos. ¿Qué creen que podría ser? ¿Pero por qué es tan importante resolver este gran enigma? Pues porque gran parte de la base moral con la cual se han fundado las primeras civilizaciones, desde Sumeria hasta ahora, ha sido bajo la idea de un Dios que te castiga si te portas mal y la promesa de un paraíso para los que más sufran en vida. Y si de repente la ciencia llegara a demostrar que no había Dios castigador, que no había un paraíso para los que sufrieran en vida, esto podría llegar a generar un impacto tremendo en las sociedades que han estado sufriendo la tiranía de los líderes que han estado usando la religión para someter al pueblo. Claro está que primero tendrían que darse cuenta de esta nueva realidad o adoptar este nuevo paradigma, cosa que veo muy difícil. Por otra parte, la idea de que no hay un Dios castigador, de que no hay un infierno para los impíos, podría ocasionar en otro tipo de personas, esos que no tienen empatía, podrían simplemente vivir la vida a tope, pasando por encima de otros, sin importarles nada, sin ningún tipo de remordimiento. Algo nunca antes visto, ¿eh? Y entonces así, la necesidad de creer de unos contra el escepticismo de otros generaría las condiciones ideales para que unos se hagan como si fueran dioses de otros. Un mundo donde todo es mágico para todos, excepto para el mago. Algo muy similar a lo que planteaba Nietzsche cuando decía que Dios ha muerto. Muchos pensaban que era a modo de celebración y no, era todo lo contrario. Hablando un poco del panorama que él veía venir y que efectivamente parece que es al que hemos llegado. Otra vez, el eterno retorno.
Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez.